ser llenos del fruto de la justicia. Y le pedí al pastor poder compartirles con ustedes en esta noche y poder hablar sobre la justicia de Dios. Amén. Quiero que se tomen unos minutos, vamos a orar. Que el Señor en los próximos minutos sea quien nos esté hablando, sea quien nos esté ministrando el corazón, aún nuestros pensamientos. Padre, llamamos a tu vida en nosotros, Señor. Llamamos a Cristo que gobierne todas las cosas. Llamamos, Señor, todo lo que te pertenece a ti, Señor, en este ambiente, para que todo, Señor, sea lleno de tu Espíritu Santo. Padre, te ruego, Señor, que en los próximos minutos nada nos distraiga, Señor. Nada de nosotros nos distraiga, Padre. Aún aquellos pensamientos que están ahí, Señor, que no nos dejan, Señor, prestar atención. Padre, te ruego que la mente de Cristo empiece a gobernarnos, Señor. Que nada de nuestras emociones en los próximos minutos gobierne este ambiente, Señor. Dejamos que tu palabra sea por medio de Cristo, Señor, en nosotros. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en tu palabra, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Como todos saben, familia, cuando hablamos de la esposa y hablamos de los frutos que tiene la esposa con el esposo, con el amado, sabemos que todo se genera en la intimidad. Esto ya lo tenemos claro de todos los mensajes que hemos escuchado en el mes. Sabemos que para posicionarnos en ser la esposa de Cristo y dar fruto requiere de estar intimando con el amado. Requiere de que estemos juntamente con Cristo. Amén. Necesitamos que esos frutos que deseamos sean vistos en nosotros, que sean vistos en esta generación. Cada fruto en nosotros es para que Él sea reflejado en nosotros. Nada de lo que Cristo nos da es para nosotros mismos, sino que esos frutos deben darse al otro. Y esa es la manera que nosotros reflejamos la vida de Cristo. Necesitamos conocer cada expresión, cada fruto para ser la esposa que el amado está esperando ver. Como todos saben, o por ahí aquellos que no, en Génesis podemos observar cómo Dios ya nos da esa posición. Cuando en Adán y Eva les da el poder de decidir, porque Adán y Eva tuvieron que decidir qué fruto comer. Entonces ahí Dios ya nos estaba dando esa posición de elegir de qué queremos. Pero sabemos todos que lamentablemente nos hemos equivocado, lamentablemente Adán y Eva se equivocaron, pero aún podía ver yo que mientras ellos se equivocaban, el fruto de la vida seguía estando. Aunque ellos habían tomado la decisión de comer eso, esa manzana, yo le digo eso, o sea, es una manzana, pero en el contexto espiritual es mucho más que una manzana. Pero más allá de eso, de esa decisión, de esa posición que ellos eligieron, el fruto de la vida seguía estando en ese árbol. Por eso cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, Él nos da identidad para que seamos posicionados en un lugar de justicia. Él nos da una identidad para que nos posicionemos en un lugar llamado justicia. Es por medio de la justicia que nuestra vida refleja a Cristo. Por medio de ella nace el perdón sincero, nace el arrepentimiento. Por medio de la justicia podemos ver al otro como Dios lo está viendo. En esta noche quiero que podamos ver realmente los frutos de justicia. Lo que es realmente ser llenos de la justicia de Dios, de lo que realmente lleva nuestra vida por completo a rendirnos a la justicia divina de Dios.
Quiero que podamos leer juntos en Génesis 15:1. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, en el capítulo 14 de Génesis, si lo leen en el contexto, todo lo que vivió Abraham, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El verso 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Abraham creyó en Dios más que en su propia fuerza. Abraham creyó en Dios en todo lo que le había dicho, más en lo que él consideraba. Él tenía la confianza de que Dios le daría un verdadero hijo. Abraham confiaba en ese Dios. Abraham creyó en Dios, en ese Dios que da vida a los muertos, en ese Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, en ese Dios que hoy también nosotros debemos creer y confiar. Abraham consideró que ya tenía un hijo a pesar de no estar viendo esa promesa. La fe tuvo que ser probada. Abraham y Sara tuvieron que esperar el cumplimiento de la promesa llamada Isaac hasta que sus propias fuerzas se vaciaran. Ellos tuvieron que esperar hasta su vejez para que sus fuerzas se vaciaran. Miren el contexto. ¿Por qué Dios tuvo que esperar hasta que Abraham y Sara estén en la vejez para darle un hijo? Porque en la vejez se supone que ya no tenemos fuerza, naturalmente. Entonces, miren ese contexto que Dios los llevó a ellos. Abraham tenía en cuenta que sus cuerpos estaban envejeciendo, pero nunca se debilitó en la fe, porque la fe no tiene nada que ver con nuestra propia fuerza. Todo lo que nosotros querramos hacer con nuestras fuerzas, cambiar cada situación de nuestras vidas, no tiene nada que ver con lo que estamos creyendo a Dios. Él dio gloria a Dios. Abraham le dio gloria a Dios y no fue avergonzado. Y por eso pudo realmente recibir a Isaac, un hijo que provenía de su propio cuerpo. Abraham creyó en la promesa, aún no viéndola. Él estaba creyendo, pero para ese momento tuvo que dejar que sus fuerzas se vayan. Les hago una pregunta. ¿Es entonces en lo que se nos es contado por justicia, en lo que realmente tenemos fe? Claro que no. No somos contados. Claro que no. Nosotros tenemos que creer tal como lo hizo Abraham en su momento, en una verdadera justicia personal que se va a manifestar de nuestro propio cuerpo, y creemos que Dios hará su obra de transformación en nosotros. Él hará su obra de transformación en nosotros porque hemos creído.
Nosotros tenemos esa certeza de que creemos en Dios, en su vida, creemos en Cristo. Creemos que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Nos ve como si ya fuéramos lo que creemos. Cuando nos miramos en el espejo y nos vemos, nos falta cada cosa. No podemos llegar a la medida de Cristo. ¿No les pasa? ¿No se preguntan? ¿No se miran al espejo y dicen, Dios, ¿estás viendo a Cristo crecer en mí? Por eso Él nos ve de otra manera. Dios cuenta nuestra fe en Él como justicia y no seremos avergonzados, pues Él cumplirá su promesa en nuestras vidas en el tiempo oportuno. Él cumplió la promesa que es Cristo viviendo en nosotros. Esa es la promesa más grande que el Padre nos dio, que Cristo viva en nosotros. Luego las promesas por medio de Cristo se van a cumplir en el tiempo oportuno, en el tiempo donde nuestra obediencia sea exacta para el Padre. Ahí es cuando esas promesas empiezan a verse por medio de nuestros ojos naturales. Cuando nuestra obediencia empieza a rendirle a Él. Sin embargo, nuestra fe debe ser probada, así como nuestra propia fuerza también debe ser vaciada. Antes de que se cumplan las promesas que tanto estamos esperando, que tantas noches nos han desvelado, que tanto sufrimiento y llanto y clamor hacia el Padre le damos y le pedimos. Pero es ahí cuando realmente se va a cumplir eso, cuando nosotros nos vaciemos por completo. Cuando nosotros nos enteramos con David de que íbamos a ser papás, 2 días después falleció la hermana de él. Ustedes la conocieron, a Griselda. En ese momento para nosotros ese fin de semana fue un caos en nuestra vida. No podíamos, en mi caso no podía entender, no entendíamos por qué estaba sucediendo en ese momento lo que tanto deseábamos, lo que tanto estábamos esperando. ¿Por qué Dios nos mandó un hijo en medio del dolor? No entendíamos esa situación. No la podíamos, a veces hay momentos o circunstancias de la vida que no comprendemos la voluntad de Dios. ¿Me van a decir que en la intimidad no le preguntaron a Dios por qué suceden las cosas? No comprendemos a veces la voluntad. ¿La aceptamos? Sí aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero a veces hay como una incertidumbre en nosotros de no entender lo que está sucediendo. Y meses después, mientras transcurría todo mi embarazo, pude entender que todo lo que vivimos fue para probarnos en la justicia. Fue para probarnos como familia, como matrimonio. Nosotros nos enteramos un viernes que yo estaba embarazada. Para el ginecólogo sí, para el ecógrafo no, para el obstetra no. Entonces teníamos que repetir todos los estudios 14 días. El domingo parte con el Señor mi cuñada. Y lo fácil para David y para mí y para seguramente toda nuestra familia era enojarnos con Dios, porque no la sanó. Lo fácil era en nosotros obrar siendo injustos. Lo fácil para nosotros era obrar de esa manera. Obrar en nuestra propia justicia.
e ir en contra de la voluntad de Él. Pero una vez y otra vez, el Señor nos volvió a hablar 14 días después, confirmando en el dolor que las promesas se habían cumplido. Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Por eso, familia, piensen bien antes de obrar con actos de injusticia hacia Dios, aun cuando no entendemos cómo Él está obrando a nuestro favor. Necesitábamos creer y confiar en la esperanza en medio del dolor. Así que, familia, si te viene alguna dificultad, si te viene alguna batalla, si te viene algún problema o algún dolor, no se va a tratar del diablo, no se trata de las tinieblas, no se trata de todo eso. Se trata de que Dios está pensando algo poderoso para hacer en nuestras vidas. Ninguna dificultad, ninguna batalla, ningún dolor es sin propósito. Todo lo que Dios nos pone en nuestras vidas es para que el propósito de Él se cumpla en esta generación. Nuestro hijo Bautista vino por propósito, en medio de mucho dolor. Pero Él vino porque la justicia se prueba con la fe. Y eso es lo que ocasionó en nuestra familia. La justicia se prueba con fe. Él todo lo que hace para nosotros es para que produzcamos frutos de justicia que responden a su vida. Abraham y Sara necesitaban un hijo, no para ellos mismos, sino para obedecer a Dios por sobre toda circunstancia. Ellos entregaron su vida a Dios, los dos vivían en fe y para fe, los dos eran obedientes a Dios. Por eso es importante que seamos contados como justicia, porque cuando permitimos que Él gobierne, Él lo hace todo posible. Creo firmemente, familia, que Dios puede ayudarnos después de que nosotros hayamos tratado de vencer nuestra vana manera de pensar. En esta noche todo pensamiento contrario a Dios es quitado de raíz de nosotros y que la mente de Cristo empiece a gobernar esos pensamientos. Todo lo que está vacío se llena por tu sabiduría, Señor. Todo lo que está vacío se llena por tu inteligencia, Espíritu Santo. Todo, Señor, proviene de ti. Cuando vienen esos pensamientos contrarios a Dios, ahí es cuando nos vaciamos por completo para que Él gobierne nuestra mente y darle lugar al corazón a que crea en lo imposible haciéndose posible. Santo, Espíritu Santo, llévanos a ver lo posible en nuestras vidas, Señor. Santo, santo. Entonces, hermano, ¿qué es ser contado por justicia para Dios? Ser contado por justicia en un sistema corrupto, un sistema que te hace ver lo contrario a Dios, es ser una persona apartada para creer y ver que el reino de Dios existe en nuestras vidas. No podemos movernos sin temor, no podemos movernos no teniendo fe. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros hoy somos justos y su justicia permanece en nosotros. Y saben, familia, que somos probados en la justicia cuando vemos nuestra propia justicia. O cuando algo es injusto para nosotros. O aún peor, cuando es injusto para aquellos que amamos. Ahí Dios prueba nuestra justicia. Ahí Dios nos está probando. En estos días escuché al apóstol Gustavo decir en una prédica que me estremeció por completo. Después les paso el link. Fue una prédica de hace 2 meses que compartió, si no me equivoco, también en Panamá. Y decía que la familia es la primera en hacer injusticias.
la familia es la primera en hacer injusticia. Los primeros ámbitos de injusticia en la Biblia fue en un ámbito familiar. Y es ahí donde la injusticia nos define en la vida, decía el apóstol. Nos define si seremos injustos o vamos a manifestar la justicia. Cristo se forma en la injusticia y es ahí en donde nos formamos. El apóstol en la prédica contaba la historia de José. En un momento José se presenta a sus hermanos y le dice: yo soy José a quienes ustedes vendieron. Y los hermanos, entre miedo y culpa por lo que José ahora podría hacerles, José les dice a sus hermanos: ustedes son los que me vendieron. Pero él les dice que ellos no le debían nada a él. Sus hermanos no le estaban debiendo nada a José. No me pidan perdón, porque yo ya los perdoné. La injusticia que ustedes cometieron con mi vida, Dios la permitió para que yo llegara hasta aquí. Es terrible entender la historia de José de ese modo, como el apóstol Gustavo con su gracia lo ministró. Y terminaba la ministración diciendo lo siguiente: Jesús nunca fue a la cruz con dolor con Judas, por eso no tuvo problema de besarlo. Cualquiera besaría a Juan, el amado. Cualquiera de nosotros besaría a Juan. Pero ¿por qué Jesús besó a Judas? Porque Judas para todos nosotros es un traidor, pero para Jesús era el colaborador para que cumpliera su propósito. Imagínense en esa situación de justicia y esos actos injustos para nuestra vana manera de pensar y de ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios cuenta como justicia, familia? Es fácil darse en actos de amor y entrega a personas que significan mucho para nosotros. Es fácil. Pero tenemos que entender lo siguiente, que para Dios justicia es cuando nos damos a los que no pueden dar nada a cambio y simplemente lo hacemos por amor. Y es ahí cuando vemos como Dios, nuestro Padre Celestial, nos cuenta como justicia. Gálatas 3:1. En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Gálatas 3:1. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes conocemos, entendemos realmente la muerte de Jesús? Entonces, ¿por qué nos dejamos hechizar, distraer? ¿Por qué nos dejamos distraer de la verdadera realidad que Dios nos pone en el camino? Porque cuando atravesamos alguna situación extremadamente que para nosotros ya nos colapsó, que para nuestra situación es muy fea, ¿por qué nos distraemos? Dios nos está mostrando su realidad, familia, para que empecemos a creer más en Él, para que nuestra confianza sea certera, para que no dudemos, para que no dudemos. Deja de dudar, deja de dudar. No te dejes hechizar por tu situación externa. Si crees en Dios, su justicia, en el tiempo oportuno se va a dar a conocer. El verso 2
déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Creer en Cristo es más que suficiente. Luego lo demás se va acomodando para que funcionemos a la voluntad de Dios. El verso 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Terrible el apóstol. Exacto, dulce. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? O sea, todas las experiencias que hemos vivido, ¿fueron en vano? Todo lo que viviste, que te trajo hasta aquí, aún sentado en esta banca, aún aquellos que no están aquí presentes, que seguramente van a ver el video. O sea, todo lo que has vivido, ¿fue en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Todas nuestras equivocaciones, nuestros propios esfuerzos, solo tienen que servir para no volver a cometerlos. No tratemos, familia, de ser perfectos. No tratemos de ser perfectos. No lo vamos a lograr, no lo vamos a conseguir. Si vivimos en Cristo, que es el perfecto, cada día la gracia que habita en nosotros nos va a llevar a una medida que nos va a hacer caminar en la perfección. El verso 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Nosotros pertenecemos a esa generación que Dios le prometió. Nosotros somos esos hijos que caminan en fe. El verso 8. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Santo, póngase de pie, familia. Nosotros participamos de lo que se le dijo a Abraham en su tiempo. Nosotros, después de que Cristo murió y que Cristo vive en nosotros, seguimos participando de esa generación. Tú estás participando de lo que recibió Abraham y por medio del sacrificio que hizo Jesús, todos nosotros y nuestra generación participan y van a participar de la bendición que es Cristo en nosotros. Cierro, Filipenses 3:8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos.
Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Para eso nosotros creemos, para eso nosotros confiamos, para eso somos justos. En Filipenses 1:11 arranqué diciendo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Te ruego, Padre, que esta palabra, así como ha ministrado mi vida, Señor, sea para vida en mis hermanos. Espíritu Santo, que tú realmente nos muestres tu justicia y que cada acto injusto que se nos atraviese en esta tierra, Señor, tú nos puedas mostrar y que nosotros nos podamos sostener en ti, Señor, creyendo por fe, creyendo, Señor, que todo lo haces en tu voluntad, creyendo que todo acto injusto, Señor, es para colaborar con tu propósito, es para colaborar, Señor, con todo lo que está en tu evangelio, Señor. Espíritu Santo, te ruego que mi familia de la fe, que mis amados hermanos, Señor, ellos alcancen, Señor, la madurez en Cristo para ver todas las cosas siendo posible en los próximos días, Señor. Vamos a ver todo resuelto, familia, porque saben una cosa, que la justicia que proviene de la fe trae liberación en nosotros, nos libera para colaborar con el propósito, nos libera. Necesitamos empezar a creer, Señor, con más certeza, no dudando, Señor, no dudando. En los próximos días, en los próximos meses, aún en los años que vendrán, Señor, todo responderá a tu propósito y lo vamos a ver, Señor, cumplido. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.